Amén. Qué lindo mensaje este himno. Vamos a buscar en nuestras Biblias ahora eh, la lectura bíblica que está en Primera de Corintios 10:3. Ahí Dios nos tiene un mensaje bellísimo. Dice así: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué lindo es nuestro Dios. Vamos ahora a invocar su nombre. Oremos. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de alabarte y bendecirte. Gracias por este nuevo sábado. Gracias por el cuidado que tú has tenido con nosotros y nuestra familia, que estamos todos bien, gracias a Dios. Permite, Padre, que esta programación alguien salga beneficiado, que esto no sea en vano, sino que tu nombre sea glorificado y una alma sea traída a tu reino, aunque sea una sola. Bendice a cada persona que está aquí y a aquellos que nos van a ver a través del Facebook, que también ellos puedan recibir tu bendición. En el nombre y glorioso nombre de Jesús. Amén. En esta hora, yo quiero ver las personas que están con nosotros. Está nuestro invitado, el pastor Lorien Canelo. Está Rodolfo, está Fátima, está Felicidad, está mi querida hermana Dionisia, está Chano, está Miguel. No sé quién está en los controles, pero muy bienvenido también a la que está en los controles. Esperando que el Señor nos bendiga y nos dé una bendición especial a cada uno de nosotros en esta noche. Tenemos una parte especial para que esta bienvenida sea más grata, que no la trae Katy Peña. El título de la canción es Bienaventurados. Ella con nosotros. Bienaventurado aquel que teme a Jesús y en su camino está.
Qué lindo, ¿verdad? Poder saber que ese himno nos dice que somos bendecidos y bienaventurados cuando confiamos en nuestro Dios y también cuando ayudamos a otro a buscar de Dios. Eso es lindo, muy lindo ese himno. Queremos seguir dando la bienvenida, creo que no vea a Shannon ahorita, a Rincón, a Rolis, a iPhone 2. Muy bienvenido a la programación de la Sociedad de Jóvenes de Betania y también a las personas que están por Facebook. En esta hora quiero presentarle a la persona que nos va a darle el tema en esta noche. Queremos primero agradecer al pastor Julián Reyes, que nos conectó con nuestro querido pastor Lorien Canelo, que nos tiene desde Venezuela y nos va a hablar desde Venezuela a nosotros. Esperamos que Dios bendiga a todos los venezolanos de nuestra parte. Y el tema que él trae en esta noche es superando las debilidades. Esperamos que eso nos fortalezca y si tenemos alguna debilidad, pues salgamos henchidos del valor que Dios nos va a traer a través de este tema. Pastor Canelo, el tiempo es de usted. Muy buenas noches, queridos hermanos. Señor me les bendiga grandemente. No sé si de pronto me escuchan. Quiero hacer en primer lugar pues una prueba de sonido y validar que ustedes me están escuchando. No sé si alguno de los que esté allí conectado pues nos puede indicar si logran escucharnos. ¿Sí se oye? Sí, se oye. Sí, ok. Bueno, familia, un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Esta es la segunda vez que estoy acá. De verdad que es una experiencia bastante bonita poder compartir con otros hermanos que están en otro lugar. Gracias, hermana Dulce. Gracias por su saludo. De verdad que es una muy bonita de poder compartir con todos ustedes. Les saludamos desde aquí, desde Venezuela, específicamente desde la Iglesia Universitaria, acá en UNAF. No sé si alguna vez han visto nuestro campus. Desde acá pues formamos a nuestros pastores, formamos a estudiantes, administradores y profesionales en el área de la educación, también informáticos, así que qué bueno, Rodolfo, qué bueno, mandándonos allí confirmando que se escucha bien. Feliz sábado para ti, Dios te bendiga. Así que bueno, les decía que estamos acá desde el campus. El Señor pues nos ha dado la oportunidad, gracias Rodolfo, nos ha dado la oportunidad de servir acá. Estamos atendiendo la iglesia universitaria, estamos al frente de la iglesia. Y bueno, es un gusto poder compartir con ustedes estos minutos, compartir la palabra del Señor. Días atrás, el pastor Julián, que bueno, hoy fue su operación y bueno, estuvimos hoy orando por él. Me contactó y me preguntó, bueno, pastor, me gustaría invitarte nuevamente. De verdad que es una experiencia muy bonita el poder tener la oportunidad de acercarnos al Señor, de poder escuchar su mensaje y también tener el privilegio de poder estar con ustedes. Conozco, he visto algunas fotos, sin embargo, sé y creo que el Señor tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros y que bueno, si el Señor lo permite, nos podamos conocer en persona acá y si no, pues cuando estemos en el reino de los cielos, allí gozaremos de la eternidad para poder compartir y poder tener esta oportunidad de conocer al Señor. Yo quisiera compartir un momento pantalla y poder presentar la filmina con la que vamos a estar trabajando en esta, o la que voy a presentar en esta noche. Quisiera saber si usted lo puede ver, creo que sí. Así que hemos titulado el tema de esta noche, hemos titulado como superando las debilidades. Que creo que lo primero o la primera pregunta que pudiera hacer en esta noche es, ¿quién no se ha enfrentado ante una debilidad? Yo creo que si pudiésemos abrir todas las cámaras y pudiésemos preguntarnos y vernos y decir, ¿será que yo he pasado por algo así? Yo creo que todos nosotros nos hemos enfrentado ante debilidades, cuando perdemos el control en algo, cuando de alguna manera las cosas no salen como nosotros esperábamos, cuando sencillamente creemos que tenemos el control de todo, pero nos damos cuenta que
siempre hay algo, siempre decimos aquí en Venezuela, ese talón de Aquiles, esa puntada ahí en la costilla que usted dice, ay, 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 estoy luchando con esto, no logro dejarlo, y por más que uno dice, bueno, esto no va a suceder, eso sigue pasando, y uno dice, bueno, quiero superar esta adversidad, pero parece que no se logra. Así que bueno, hemos querido titular este tema con ese propósito para poder ver cómo el Señor nos ayuda y qué base establece la Sagrada Escritura para que nosotros podamos entender que todos estamos propensos a equivocarnos y que todos tenemos debilidades. Pero antes de iniciar el tema, me gustaría cerrar mis ojos para que oremos y damos la dirección del Señor. ¿Está bien? Oremos. Cariñoso Dios y amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por tu presencia, por tu cuidado, porque hoy estás con nosotros. Quiero pedirte, Señor, por cada amigo, cada adulto, cada adolescente, cada hermano, que hoy está conectado no solamente acá en la plataforma de Zoom, sino también a través del ministerio y a través del Facebook. Permite, Señor, que hoy este mensaje y tu mensaje pueda llegar a aquella persona que necesita hoy escuchar tu palabra, que necesita hoy escuchar de ti. Así que, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos compartir tu palabra. Acompáñanos en esta noche porque te lo imploramos en los méritos santos de Jesús. Amén, Señor. Recuerdo, estaba viajando, habíamos tenido una junta de iglesia, recuerdo era un día de semana, habíamos estado en la iglesia realizando algunas cosas. Y bueno, estaba lloviendo, venía mi auto y ese día, bueno, se había dañado el aire acondicionado, así que llevaba una de las ventanas, específicamente la ventana derecha de mi auto, e iba abierta. Así que me detengo en el semáforo esperando el cambio de luz para yo seguir. Cuando a mi lado pasa un camión, que acá le llamamos un camión del aseo, pues llevaba basura, pero no me percaté que había un pozo de agua a mi alrededor y cuando pasa el camión levantó una ola y no solamente bañó el carro, sino también que entró gran cantidad de agua dentro del vehículo. Recuerdo que se llenó totalmente el parabrisas del carro por dentro, a mí completo. Y usted puede imaginar cómo se siente uno cuando te cae un montón de agua encima y tú dices, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Recuerdo que mi reacción fue colocar el dryer en el carro y tratar de alcanzar a ese hombre. Yo decía, yo lo voy a alcanzar. Recuerdo, lo alcancé en el siguiente semáforo, el semáforo cambia, paso, y después del semáforo había un puesto de control de la Guardia Nacional. Así que me detengo y molesto, le digo al guardia que estaba allí, él se sorprende porque ve que se baja un señor encorbatado y le dice, hazme el favor y detén ese camión que viene allí porque ese hombre es un inmoral y un sinvergüenza. Recuerdo que el guardia, bueno, no sé, yo creo que sintió algo de autoridad, así que el hombre inmediatamente lo primero que hizo fue mandar a detener el vehículo y cuando lo detiene se baja el chofer y pregunta qué pasa y yo empiezo a reclamarle al chofer y le digo, mire, usted es un inmoral, ¿cómo es que usted va a pasar un semáforo en rojo? No solamente usted cayó en ese hueco, me mojó a mí, mire cómo estoy, decimos aquí en Venezuela, parecía una nucita porque me había mojado la corbata, la camisa, el celular, la computadora que llevaba allí. Así que fue un desastre total dentro de mi carro. Sin embargo, en medio de la desesperación y la molestia que tenía, le digo, usted debe reflexionar por ser así. Usted tiene que frenar cuando el semáforo está en rojo. Usted no puede andar bañando a la gente cada vez que quiere, le decía yo al chofer. Sin embargo, en medio de ese momento de locura, yo digo hoy, ya hoy en día digo un momento de locura, el guardia me pregunta y me dice, amigo, ¿quién es usted? ¿A qué se dedica usted? Miren, quiero ser sincero, cuando ese señor me dijo eso, fue como si cayera un balde de agua fría encima y reaccioné y recordé y dije inmediatamente, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Recuerdo que cuando el hombre me comenta eso y me dice eso, yo inmediatamente le dije, amigo, disculpe, yo soy pastor de la iglesia adventista. Sentí una vergüenza tan grande al ver cómo había dado un mal testimonio. Lo cierto es que le tomé la mano al chofer del camión del aseo, le dije, amigo, disculpe. Le tomé la mano al guardia nacional, le dije, amigo, disculpe, aquí no ha pasado nada.
Recuerdo me monté en mi carro, me fui a mi casa y bueno, contarle a mi familia. Al llegar a casa, pues me arrodillé, pedí perdón y recuerdo que le dije al Señor, Señor, ayúdame a controlar mi carácter, ayúdame a controlarme. Y saben, pensando en esto, creo que una de las luchas más terribles, más fuertes que tiene un ser humano es cómo puedo enfrentar mis debilidades. De pronto, si alguno de los que está acá, o yo les estoy comentando esto, alguno de los que está allí puede decir, oye, mi debilidad es esta. Esto ocurrió, calculo yo, hace unos 9 años atrás, era pastor en una ciudad acá en Venezuela, en Puerto Cabello. Así que bueno, pasé por esta experiencia. Y sabes, pensar en esto, yo dije, ¿cómo hago yo para poder superar las adversidades? Y sin duda alguna, cuando hablamos de adversidades, es inevitable no darnos cuenta que cuando hablamos de adversidades son cosas que ocurren a lo largo de nuestra vida. Y creo que una de las cosas que nosotros podemos pensar cuando hablamos de desafíos es que debemos tener en claro que muchas veces en nuestra vida nosotros enfrentamos desafíos, enfrentamos luchas internas y también tentación. Yo creo que si alguno de los que está acá pudiese escribir y pudiese decir, mis debilidades son estas, yo creo que nosotros pudiésemos decir fácilmente, mire, yo no merezco o no debería estar en X lugar o estar allá. ¿Por qué? Porque a diario nosotros enfrentamos desafíos, enfrentamos tentaciones, tenemos luchas. ¿Cuántas veces de pronto no te ha pasado que dices, hoy no voy a decir una mala palabra, hoy no voy a perder el control? Pero resulta que cuando vas a cruzar en el semáforo está en verde, vas camino a lo que vas a hacer, a una diligencia, estás calmado, te tomaste un té antes de salir, te bañaste, dijiste, hoy Señor va a ser un día especial, estás tranquilo, pero de repente se atraviesa esa persona, se atraviesa alguien, a ti se te sale el viejo hombre que pareciera que el sinvergüenza estuviese allí todavía medio vivo y entonces se sale y usted dice, oye, ¿cómo hago yo para enfrentar esto? ¿Cómo hago para controlar? Y termina el día siendo un desastre porque sencillamente perdimos el control. Y sabe, a lo largo de nuestra vida nosotros pasamos por situaciones así. Y creo que una de las primeras cosas que nosotros deberíamos hacer para poder enfrentar, para poder superar esas cosas que hasta cierto punto ofenden a Dios, tenemos que colocarnos en las manos de Dios. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que pedirle al Señor que sea a través de la palabra quien hable a nuestros corazones, nos muestre esas cosas que realmente están haciendo que nos apartemos del Señor. Quiero que vean este texto bíblico que fue el que usamos y el que estamos usando como texto bíblico y está registrado en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Anota este versículo. Y quiero decirte que cuando yo descubrí este versículo en la Biblia, llegó en un momento en el que yo estaba pasando por un problema muy serio. Estaba acá en la universidad, era estudiante, estoy hablándote de hace aproximadamente unos 17, 18 años atrás. Estaba acá en mi primer semestre. Y enfrentarme a la idea de ver cómo iba yo a seguir adelante en medio de este desafío, sin dinero en la universidad, había cosas que hacer, había dejado un trabajo estable, así que enfrentar todo esto, quiero regalarte hoy este versículo que está registrado en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Está registrado, estoy tomando como base la Nueva Versión Internacional que dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel, que no permitirá que ustedes sean tentados de lo que puedan aguantar. Cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin que puedan resistir. Y sabes, cuando yo leo este versículo, lo considero un regalo del cielo porque se convierte en un mensaje directo de Dios para ti. Para mí, tenemos debilidades, que enfrentamos problemas, que pasamos por circunstancias sumamente duras. Y yo te puedo decir hoy, ¿has pasado alguna vez por un problema? En algún momento ha venido a tu mente la frase de decir, yo no puedo con esto. Esto no es de humano. Esto no debió haberme pasado. Y creo que alguno de los que está acá, aquí responde Dulce, no es fácil. Es que no es fácil enfrentar una debilidad. Ahora, cuando yo leo el texto bíblico y yo encuentro que el Señor me dice,
No hay ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero dice, pero Dios es fiel. Hay versiones que dicen, no os han sufrido ninguna tribulación que no sea humana, mas Dios es fiel, que no dejará ser probado más de lo que puedas resistir. En otras palabras, todas las cosas que nosotros enfrentamos tienen una lección para nosotros. Y saben, cuando nosotros decimos que no se han tentado más de lo que puedan aguantar, es fácil decirlo. Pero ¿qué decirle a una persona que está hoy en un quirófano enfrentándose a una cirugía porque tiene cáncer y sabe que su vida de allí en adelante va a cambiar? ¿Qué le decimos? Por eso el texto dice, pero Dios es fiel, que no va a permitir que seas tentado, que seas probado, que te enfrentes a algo más fuerte de lo que tú puedas aguantar. Por eso el texto dice, más bien cuando llegue la tentación, dice allí, Dios es fiel, porque cuando llegue la tentación, Él dará también la salida. Así que cuando te enfrentas ante una debilidad, cuando te enfrentas a una tentación, cuando te enfrentas a una situación sumamente fuerte, dice el texto, Dios es fiel porque dará también la salida. Y sabes, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hay muchas cosas que están allí porque y creo que los que estamos acá pudiésemos fácilmente darnos cuenta que en medio de las adversidades, que en medio de las tribulaciones, que en medio de los problemas, Dios siempre ha sido fiel. Y yo estoy seguro de eso. Yo creo que alguno puede escribir allí en el chat, Dios ha sido fiel conmigo, Dios ha sido fiel conmigo, Dios ha sido fiel contigo. Y estoy seguro de eso, porque aunque estés pasando por dificultades, aunque estés pasando por tribulaciones, tienes que saber que Dios permite las cosas para enseñarnos que debemos depender de Él, para enseñarte que debes depender de Él, para enseñarnos que debemos confiar en Él. Y creo que todos podemos decir, el Señor ha sido fiel. Y vean ustedes que el Señor ha sido fiel a pesar de que nosotros somos débiles. Dios ha sido fiel a pesar de que flaqueamos. Dios ha sido fiel a pesar de que nos equivocamos. Dios ha sido fiel. Por eso el texto es claro, el texto me dice, no, Dios no lo va a permitir. Él no va a permitir que tú seas tentado más de lo que aguantes. Él va a permitir que en medio de esa tolerancia, de esa resistencia, tú puedas soportar, porque dice la Biblia, Dios es fiel. Ahora, en medio de esa, teniendo claro que Dios es fiel, estando seguro que el Señor me sostiene, entendiendo que el Señor cuida de nosotros, comprendiendo que el Señor cuida, protege, sostiene en medio de las debilidades, hay una pregunta que surge y quiero hacerles en esta noche. ¿Cómo podemos encontrar fortaleza y victoria en medio de nuestras debilidades? Eso no es fácil, porque una cosa es que usted lo diga estando en una economía estable, muy fácil es que uno lo diga estando en una situación donde no hay ninguna persona enferma en casa. Pero ¿qué hacer cuando la enfermedad del cáncer está agobiando a la familia? ¿Qué hacer cuando hay un familiar que está muriendo? ¿Qué hacer cuando estás viviendo la consecuencia de una debilidad, de haber cedido a la tentación, de haber caído? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo encontrar fortaleza metido hasta el cuello en un problema? ¿Cómo puedo yo encontrar fortaleza? La palabra de Dios menciona que lo primero que yo debo hacer es reconocer mis debilidades. Lo primero que yo debo hacer es caer de rodillas ante el Señor. Es caer de rodillas ante el Señor y decirle, Señor, esta es mi debilidad. Yo soy débil. Mira, no puedo con esto. Ya he caído la primera vez, he fallado la segunda vez y siempre digo que no va a ocurrir y siempre termino cediendo. Por eso el apóstol Pablo decía que con la mente él quería hacer todo bien, pero con el cuerpo terminaba haciendo otra cosa. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él tenía sus luchas, él tenía debilidades, pero él entendía que a pesar de que con su mente quería hacer las cosas bien, terminaba haciendo las cosas mal, porque lo primero que yo debo hacer es reconocer mis debilidades, entender que no puedo contra ellas. Y saben, hay una cosa y a veces cometemos el error y eso se llama presunción. Cuando creemos que sencillamente tenemos la suficiente fuerza y tenemos todo
controlado. ¿Sabe? Romanos 3:23 dice algo que me ayuda a colocar los pies en la tierra, me ayuda a reafirmarme y entender que yo solo no puedo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Esto es como una corneta que frecuentemente anuncia y nos recuerda de que por nuestros propios medios no podemos solucionar ninguna de nuestras debilidades. Ahora, me recuerda a mí, me dice, todos pecaron y estamos destituidos. Hay una certeza. Ahora, hay una solución. Y creo que lo primero que nosotros debemos reconocer es que para poder yo superar cualquier situación, cualquier tentación, cualquier problema en el que yo sienta que estoy seguro, lo primero que yo debo hacer es reconocer que en primer lugar he pecado contra Dios. Por eso Salmo 51:4 el rey David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Lo primero que nosotros debemos hacer es postrarnos de rodillas ante el Señor y reconocer que hemos fallado ante Dios. Reconocer que hemos hecho lo malo. Reconocer que somos débiles. Reconocer que no tenemos la suficiente fuerza para salir adelante, porque si tuviésemos la fuerza, ¿de qué valdría la muerte de Cristo Jesús? Porque el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos fortalece para que nosotros podamos ser victoriosos gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Gracias a eso y somos salvos. Ahora, lo primero que yo debo entender es que soy pecador, que he fallado, que he caído. Por eso Romanos 3:23 nos recuerda y me dice, todos pecamos, estamos destituidos, hemos fallado, nos hemos equivocado. Ahora, Salmo 51:4 me dice, me enseña que lo primero que yo debo hacer es reconocer. Ahora, alguno de los que está de pronto dice, ya va a ser pastor, me bauticé, yo le entregué mi vida al Señor. Y eso está bien, gloria a Dios por eso. Pero tienes que entender que estamos en un camino de preparación y que las debilidades estarán allí a la vuelta de la esquina. Que Satanás prepara, el enemigo de las almas prepara situaciones para que pierdas el control. Ahora, ¿qué debo hacer? Lo primero que yo debo hacer, mi checklist debería ser admitir mi debilidad. Cuando yo admito mi debilidad, reconozco el poder de Dios. Cuando nosotros admitimos que hemos pecado, cuando nosotros admitimos que somos débiles, cuando nosotros admitimos que hay cosas que se salen de nuestras manos, podemos entender el poder y podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Podemos experimentar cuán grande es Él. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él quería salir de eso. ¿Cuántas veces le dijo al Señor, Señor, quita este aguijón? Quítame esto, porque bastante rogado, bastante clamado, bastante te he dicho. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Porque cuando yo coloco mis debilidades a los pies del Señor, cuando yo admito que tengo debilidades, que soy débil, entonces eso me permite conocer y poder experimentar el poder transformador de Dios, la gracia de Dios. Cuando yo me coloco en las manos de Dios, el Señor obra, impacta mi vida y me permite entender que solo a través de Él, que solo a través de su gracia, yo alcanzo el perdón de Dios en mi vida. Ahora, ¿cómo puedo yo experimentar ese poder? Saben, queridos amigos que están conectados a través de las redes, creo que lo primero que nosotros debemos hacer es buscar fortaleza en Dios. Por eso quiero regresar a la texto bíblico de 1 Corintios. Él dice, no os ha venido, no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero dice el texto, pero Dios es fiel, dice el texto. Dice el texto bíblico, Él les dará, dice, Él nos dará también una salida a fin de que podamos soportar. Pero Dios es fiel, dice el versículo. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, querido amigo, cuando yo comprendo
que cuando yo reconozco que en Dios hay poder y reconozco que soy pecador, que me aparté, entonces reconozco que necesito del Señor, entonces puedo admitir que tengo esas debilidades y que necesito colocarlas a los pies de Cristo en la cruz, para que el Señor sea el que me dé fortaleza. Por eso debo reconocer y buscar fortaleza de parte de Dios, porque si no busco esa fortaleza de parte de Dios, no voy a poder superar esas adversidades. Por eso mencionaba hace un momento lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9 dijo, el Señor le habló a él y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando yo leo este versículo, yo digo, Señor, gloria sea a ti, porque a pesar de que tengo debilidades, tu poder se perfecciona en esas debilidades que yo tengo, porque entiendo que no soy yo el que está luchando. Y alabado sea el Señor, porque esto no es un asunto de que tú puedes hacerlo, porque quiero decirte, te tengo una mala noticia, por ti solo no vas a poder con esto. Ahora, si tú te colocas en las manos de Dios, si tú reconoces el poder transformador de Dios, le pides al Señor que a través de su Santo Espíritu, Él guíe, entonces podemos decir, Señor, en mi debilidad se perfecciona su poder. Es decir, cuando estoy enfrentando estas debilidades y me coloco en las manos de Dios para salir fortalecido, entonces recibo esa bendición de parte de Dios y el Señor me ayuda a seguir adelante. Por eso el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú te dejas guiar por el Señor. Por eso el primer versículo decía, 1 Corintios 10:13, Dios es fiel que no dejará ser probado más de lo que pueda resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que la pueda soportar. Ahí está el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Pero tiene que haber confianza. Tiene que haber entrega al Señor. Tiene que haber dedicación a Dios. Ahora, por eso quiero decirles hoy una buena noticia. En nuestras debilidades, en mis debilidades, en tus debilidades, la fuerza de Dios se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona. ¿Sabes cuán bueno es el Señor al permitirnos percibir la grandeza? Cuán bueno es Dios al darnos la oportunidad de poder encontrarnos con Él. Entender que a pesar de mis debilidades, el Señor me sostiene. Que a pesar de mi flaqueza, Dios está allí para darme fortaleza. Que a pesar de que he fallado, Dios está allí para perdonarnos, para tomarnos de la mano y decirnos, sigue adelante. Ahora, ¿qué debo hacer? El Señor Jesús dejó un remedio, dejó un recetario, una bitácora de cómo puedo yo salir victorioso. Y la bitácora es orar. Por eso Mateo 26:41 dice, velar y orar para que no caigáis en tentación. El secreto de cómo nosotros podemos superar las debilidades está en la oración. Cuando nosotros dedicamos tiempo a orar, cuando nosotros dedicamos tiempo a colocarnos, a derramar nuestro corazón ante el Señor nos da fortaleza. Porque estamos de rodillas ante Dios, caemos de rodillas ante Dios, pero el Señor nos hace grande ante las debilidades, porque nos colocamos en sus manos. Por eso, qué importante es la oración. ¿Por qué? Porque es una herramienta, es un poder del cielo, poderoso para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu. Y sabes, aquí es donde yo digo, Señor, gracias. Porque no existe una fórmula. No es una fórmula. No hay unos pasos que usted tiene que dar para llegar. No es un asunto de que tú vas a decir, ok, bueno, hoy me tomo 2 vasos de agua con un té y 3 goticas de aquello. No, el Señor dice, y lo dice acá, velad y orad. Dice acá el texto bíblico, Mateo 26:41, velar y orar para que no caigáis en tentación. Yo no quiero caer en la tentación, debo orar. Debo dedicar tiempo al Señor. Hay que consagrarse al Señor porque Dios tiene poder. Sabes, el poder está en la confianza
Por eso dice acá, la fe es esencial para fortalecer nuestra mente y espíritu. La Biblia nos enseña a confiar en Dios y a creer en su poder para guiarnos y ayudarnos a superar nuestras debilidades. ¿Dónde está la esencia, la confianza en Dios? Por eso, cuando yo dedico tiempo a estudiar la Biblia, cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando confío en el Señor, se fortalece mi mente, mi espíritu, y entonces al estudiar la Biblia entiendo que la palabra de Dios me da fortaleza, me ayuda a confiar y me va a ayudar a superar mis debilidades. Por eso a través de la fe podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Estamos hablando de una vida de oración. Estamos hablando de una persona que mezcla la oración con el estudio de la palabra. Cuando se juntan estas dos, es lo que nos permite encontrar fuerza para poder superar nuestras debilidades. Porque Dios es fiel. Dios te ha dicho, estudia la palabra, que es la palabra de Dios. Ora, derrama tu corazón ante mí. Ten una vida, una cercanía conmigo y vas a poder ser victorioso, fuerte y vas a poder seguir adelante para la honra y gloria del Señor. Así que si yo quiero superar cualquier adversidad, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que dedicar tiempo a orar, tengo que apartar un tiempo porque es a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, cómo el Señor fortalece, a través de la confianza en Dios, cómo el Señor fortalece mi mente, fortalece mi espíritu y entonces me da las herramientas para poder encontrar la fuerza para enfrentar cualquier adversidad y cualquier tentación. Necesitamos colocarnos en las manos de Dios. Quiero finalizar con esta última diapositiva que dice, con fe en Dios y perseverancia, podemos superar cualquier dificultad que se nos presente en la vida. Es necesario, querida familia, queridos amigos, colocarnos en las manos de Dios. Es necesario confiar en el Señor. Es necesario depositar nuestra confianza en Dios. Pero ve algo que estoy colocando acá. Y hay una palabra larga que dice perseverancia. Si yo quiero alcanzar victoria y poder superar las tentaciones, en este caso las debilidades, yo debo ser perseverante. Ahora, ¿perseverante en qué? Número 1, confiar en el Señor. Número 2, orar todos los días. Número 3, estudiar la palabra de Dios y depositar mi confianza en Dios. Necesitamos confiar en el Señor, queridos amigos. Necesitas confiar en Dios, querida amiga que estás escuchando. Necesitas confiar en el Señor, querido joven. Necesitas confiar en el Señor, querido chico, querido niño, querido amigo que sencillamente hoy te tropezaste con esta transmisión en vivo. Necesitamos confiar en el Señor para que el Señor te dé las herramientas necesarias para que puedas salir victorioso y puedas darte cuenta que confiando en el Señor hará grandes cosas, pero necesitas colocarte en las manos del Señor. Por eso dice, solo a través de la fe en Dios, la perseverancia, podemos superar cualquier dificultad que se nos presente en la vida. Por eso, si yo quiero alcanzar esa bendición de parte de Dios, necesito confiar en Dios, orar todos los días y estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos superar las adversidades? Confiando en Dios. Porque lo mejor de todo es que si confías en el Señor, si crees en el Señor ya ha dicho, yo tengo el control de todo. Todo está en mis manos. Yo soy el que tiene el control. Y como Él ha dicho que Él es el que tiene el control, entonces todo está en sus manos. Y si todo está en las manos de Dios, entonces Dios es bueno. Por eso dice el texto, Él es fiel. Porque Dios ha prometido ser fiel. Cuando nosotros confiamos en el Señor nos da de su bondad y nos permite entender que solo a través de su confianza, de la confianza puesta en Él, saldremos victoriosos. Con fe en Dios y perseverancia, podemos superar cualquier dificultad. Y la perseverancia se logra a través del hábito, todos los días estudiando, orando, estudiando la palabra y confiando en el Señor. Es la manera como podemos superar cualquier dificultad
que se nos presenta en la vida. Y finalizo con este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará, Él te dará, Él me dará también una salida a fin de que pueda resistir. Debemos perseverar, queridos amigos, queridos hermanos. Debemos confiar en el Señor. Y a pesar de que estés pasando por una dificultad, entiende que Dios está contigo. Comprende que Dios está a tu lado. Comprende que si confías en el Señor te dará victoria, victoria, la victoria en Cristo Jesús. Dios te dice hoy, yo soy fiel. Dios te dice hoy, no vas a ser tentado más de lo que puedas resistir. Dios te dice hoy, Él te dará la salida. Yo te daré una salida para que puedas resistir. Queridos amigos, queridos hermanos, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos creer en el Señor, pero hay que orar y estudiar la palabra y dedicar tiempo a derramar nuestro corazón ante el Señor. Yo no sé si hay alguno de los que está acá hoy, de pronto está pasando por serios problemas. Yo quiero decirte que Dios está contigo, no estás solo. A pesar de que de pronto estés en un cuarto o estés en otro país y veas solo paredes y no estés con nadie, entiende que el Señor está contigo. El Señor te sostendrá. Si no encuentras con quién compartir esto, escribe allí en los comentarios, en el chat. Escribe, Dios es bueno. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias por ayudarme. Agradece al Señor por sus bondades. Escríbelo en tu estado, en WhatsApp, a tu familia. Dile a la familia, aunque estemos pasando por dificultades, Dios es fiel. Dios nos dará la salida. Dios ha sido bueno. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer. Querido Dios y amante Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche porque a pesar, Señor, de nuestras debilidades, tú eres bueno. Porque a pesar, Señor, de que nos equivocamos, de que a veces cedemos, tú eres bueno, Señor, para permitirnos seguir adelante. Bendícenos, Padre, en esta noche. Bendice a cada amigo que está detrás de esta pantalla. Bendice a cada señorita, caballero, niño, joven, adulto. Probable, Señor, que alguno de ellos esté pasando por situaciones muy difíciles. Que de pronto hay un grito en su corazón que solo lo puedes escuchar tú, Señor, y el Espíritu Santo. Acude a ellos. Ministralos a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, llegue a su vida y ellos puedan entender que solo a través de la confianza en ti tú puedes ser victorioso. Por eso, Señor, cantábamos al inicio de este mensaje, no me olvidé de ti, porque tú hoy nos recuerdas que no te has olvidado de nosotros, que no estamos solos en estos problemas, en este mundo, que tú estás allí con nosotros sosteniendo. Gracias, amado Padre, por estar allí cerca de nosotros, por ser nuestro amigo, ser nuestro consejero, ser alguien que está allí siempre para sostenernos. Bendícenos en esta noche. Acompáñanos, Señor, y danos de tu fortaleza. Y sobre todas las cosas, ayúdanos cada día a confiar y a creer en ti. Bendice, Señor, y gracias porque aún esa luz brilla en nosotros. Nos darás la garantía de que estás siempre con nosotros. Bendice, Señor, y acompaña a cada amigo que hoy nos escucha, que se ha podido conectar a este live en Facebook y acá en Zoom. Bendícenos, Señor, y bendícele. Ayúdale a seguir adelante y tener victoria en Cristo Jesús. Estas cosas te las agradecemos, Señor, no por nuestros méritos, sino en los méritos santos y sagrados de Jesús. Amén, Señor. Que Dios me les bendiga, querida familia, que el Señor me les guarde, que el Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Que el Señor me les bendiga. Bueno, excelente tema, Pastor Canelo. El Señor lo ha usado hoy para darnos un tema maravilloso. Queremos darle las gracias a todos los participantes en el Zoom y vamos a terminar con el himno 282. Brilla Jesús. Mañana en este mismo link pues están invitados a partir de las 9:30. Bendiciones y que tengan una feliz noche. Después del himno nos vamos.